Durante unos segundos cargados de tensión, todos contuvieron el aliento a la expectativa. Entonces los vieron. Una bandada de dracos volaba hacia ellos con jinetes en sus lomos. Una ala completa de jinetes de dracos, acercándose a baja altura a 140 grados, informó el sargento. Se aproximaban por la espalda de Elian, pero los guardias de su lado del círculo aún no se giraban para encararlos. Estaban entrenados para esperar un ataque desde más de una dirección, y los enemigos voladores podían rodearlos fácilmente y atacar por el punto más débil. Cuando estén al alcance, los de número impar, giren para enfrentarlos, anunció el líder de la guardia. Todos respondieron con un gruñido de asentimiento. Elian carecía de ese tipo de entrenamiento en grupo, pero los estudiantes acataron las órdenes de la guardia de la iglesia. Sandra emitió un silbido, indicando a los magos que se giraran con ellos. Ya casi están a nuestro alcance. Avíseme cuando quiere que ataquemos, le dijo Elian al líder de la guardia. No ataquen todavía. Puede que no sean hostiles, pero los dracos habrían sentido la magia de dragón hace rato si se adentraron tanto en el territorio. Es la única razón por la que los jinetes de dracos se aventuran más allá de sus fronteras. Elian intentó recordar sus clases de geografía. Estaba casi seguro de que los jinetes de dracos eran de una nación en una isla cercana, lo que significaba que habían volado cientos de kilómetros sobre el país del dragón dorado sin que nadie los detuviera. Habían estado buscando la magia que había despertado a los dos nuevos clérigos. Una hazaña impresionante para 20 lagartos voladores gigantes. Le preguntaré los detalles después, pero ¿qué posibilidades hay de que ataquen?, le susurró Elian al líder de la guardia. Si llegaron hasta aquí y no encontraron lo que buscaban, yo diría que un 90% creen que son los legítimos herederos de los dragones, respondió con seriedad. Los dracos no usaban magia ni escupían fuego. Al menos Elian esperaba que no lo hicieran, pero los jinetes sobre sus lomos probablemente sí, a menos que planearan lanzarse en picada para un combate cuerpo a cuerpo y usar a las bestias, como Elian usaría a Thor y a Rae en tierra. Los dracos rodearon al grupo una vez, como si los estuvieran estudiando, y luego se lanzaron al ataque, todos a la vez. ¡Abran fuego!, gritó el líder de la guardia. ¡Escudos arriba!, añadió el sargento, y el equipo levantó barreras a su alrededor. Thor no poseía un ataque a distancia, así que Elian contactó a Rae con una simple instrucción mental. Átales las alas y haz que se estrellen. Elian estaba en una posición de número impar, así que mientras el equipo giraba para enfrentar a los jinetes de dracos, él se unió a ellos, esperando a que las bestias se acercaran lo suficiente para atacar las barreras de la guardia antes de lanzar triturar contra el vientre y la garganta de los dos dracos más cercanos a él. Las bestias rugieron de dolor y el resto de los dracos volvieron a subir al cielo, excepto uno que quedó atrapado en la telaraña de Rae. El jinete salió volando de su montura cuando el draco batió las alas, rompiendo la telaraña. La telaraña no es lo bastante fuerte. No se estrellarán, le comunicó Rae. No importa, solo saca a los jinetes de sus monturas, respondió Elian con una sonrisa. Los dracos estaban entrenados para obedecer órdenes, y Elian supuso que sin un jinete probablemente entrarían en pánico y romperían la formación. Sangre negra goteaba de la cabeza de Rae. Elian sintió una oleada de energía a través de su vínculo y una sacudida de pura euforia mientras ella la absorbía. Si matamos a uno, lo tomaré para ti, le dijo. Era obvio que la sangre de Draco era mucho mejor que cualquier otra cosa que él hubiera podido encontrar para ella. De repente, una lluvia de flechas en llamas surcó el aire, dirigiéndose directamente hacia las barreras de los magos en el centro del grupo. Las barreras vacilaron, pero se estabilizaron de nuevo, gracias a la concentración de Sandra. Los golems simplemente miraron a los dracos sin inmutarse. Su barrera de anulación parecía estar funcionando, pero Elian sabía que agotaría su energía rápidamente si era la única que la mantenía. Los clérigos también debían saberlo, porque entraron en acción de inmediato.
rodeando a Sandra con un brillo dorado de magia sagrada. Fue como si le vertieran una poción de maná directamente en el cuerpo. Elian supo que eso le devolvería la fuerza y la prepararía para el siguiente asalto. Ver eso le recordó a Elian que se estaba quedando atrás. Activó un rayo refrescante a su alrededor, esperando obtener un pequeño impulso de energía. Luego cedió a las exigencias de Aucan y liberó a la bestia. Pero por muy grande que fuera Aucan, y era realmente enorme, más grande que un cóndor, seguía siendo diminuto en comparación con los dracos. En cierto modo era bueno, porque nadie lo iba a confundir con el enemigo. Pero también era un poco aterrador, porque si lo atrapaban, estaría en graves problemas. En lugar de ir directo hacia los dracos, Aucan lo tomó como un ejercicio de entrenamiento. Ascendió como una flecha, superando en altura a los atacantes para poder lanzarse en picada sobre ellos. Luego fijó su objetivo en los jinetes. ¡Ahora!, ordenó Elian, justo cuando los jinetes de dracos se pusieron de nuevo a tiro. Los ataques de desgarre cayeron con fuerza sobre los jinetes, mientras Elian lanzaba a triturar contra los mismos 2 dracos que había atacado antes, apuntando de nuevo a sus vientres. Los gritos llenaron el aire cuando las 2 bestias cayeron al suelo. Una sangraba abundantemente por un enorme corte en el cuello, y la otra tenía un ala prácticamente arrancada. 3 dracos más se desviaron cuando sus jinetes murieron, pero el resto se estrelló directamente contra las barreras. Las barreras se hicieron añicos. La línea de la guardia de la iglesia, formada con tanto esmero, se rompió. Los soldados del lado opuesto a Elian salieron volando hacia atrás, gritando. El jinete del draco, con la garganta cortada, saltó en el último segundo y cargó directo hacia Elian. Elian le cortó la cabeza, literalmente. Usó un ataque de desgarre y luchó contra las náuseas al ver el cuerpo decapitado caer al suelo. Había sido puro instinto, el de Aucan, que le decía que el cuello era siempre el mejor objetivo. Pero Elian no estaba preparado para eso. Una cuarta parte de los jinetes de dracos había caído, pero los soldados tenían problemas para volver a levantar sus barreras de guardia. La magia sagrada que fluía hacia ellos para potenciar sus hechizos no bastaba para detener a 15 dracos. Al menos no por mucho tiempo. ¡Magos! ¡Expandan la barrera! ¡Guerreros! ¡Retrocedan en 2 filas! Ordenó el líder de la guardia. Era su mejor oportunidad. Los magos de la fuerza de élite poseían más poder individual que los clérigos, y eran 10, junto a 2 profesores. ¡Guerreros! ¡A las filas exteriores!, ordenó Elian. Si estaban allí, los soldados podrían combinar sus hechizos de guardia con los de los guerreros. Los hechizos no tenían un alcance muy largo, pero era suficiente. Los estudiantes dudaron, pero avanzaron. No en la primera línea, no eran tan tontos, sino en la segunda, resguardados entre los soldados profesionales. Era suficiente. Sus hechizos cubrirían todo el perímetro ahora y podrían recibir algunos golpes más antes de volver a estar en problemas. 2 de los dracos se separaron del grupo principal y fueron tras Aucan. Se habían dado cuenta de que alguien estaba atacando desde arriba, pero no tenían la altura para atraparlo fácilmente. Al menos no todavía. Un ataque de desgarre de Elian, fino, casi imperceptible, derribó a uno de los jinetes de su draco, mientras que Rae tiró al otro, haciendo que ambos cayeran 45 metros hasta el suelo. Lograron lanzar hechizos para amortiguar su caída, pero aterrizaron demasiado cerca de la guardia de la iglesia, que se abalanzó sobre ellos en un instante con ataques de cuchillada. Eso dejaba 5 dracos sin jinete, que se dieron la vuelta y se marcharon. Estaban entrenados para regresar a casa si perdían a sus jinetes. Otros 2 fueron derribados por los ataques de los demás. Los dracos restantes se lanzaron de nuevo, pero esta vez los magos no se molestaron en devolver el fuego cuando volaron las flechas. Se concentraron en sus barreras, manteniendo las feroces garras alejadas de ellos mientras Aucan atacaba a los dracos desde arriba,
Elián cubrió la seda pegajosa que Rae estaba disparando con desgarre, convirtiéndola en un alambre afilado que se enredó alrededor de 2 de los dracos, destrozando tanto a la bestia como al jinete, antes de estrellarlos contra el suelo con un sonido espantoso que, Elián estaba seguro, le provocaría pesadillas. Entonces el sonido más maravilloso del mundo llegó a sus oídos. Se escuchó un helicóptero que se acercaba, y los dracos restantes dieron media vuelta y huyeron, no dispuestos a enfrentarse a la élite y sus armas de calibre militar. De los 20 jinetes de dracos que habían atacado, solo 10 regresaban a casa, y algunas de sus monturas no sobrevivirían para transportar a un nuevo jinete. ¡Avancen! ¡Busquen sobrevivientes!, ordenó el mayor de los 2 clérigos. La Inquisición querrá interrogar a alguien. Rae corrió a través de la hierba alta y arrastró a uno de los dracos muertos a su espacio, antes de que alguien se diera cuenta o tuviera tiempo de contarlos. Luego comenzó a revisar los cuerpos. No queda ninguno con vida. Bueno, ese está medio vivo, pero no por mucho tiempo, le informó a Elián. ¿A qué te refieres? Preguntó Elián mientras avanzaba. El clérigo se apresuró a unirse a él. El jinete que Rae había derribado de su montura yacía en el suelo, en una postura antinatural. Burbujas de sangre brotaban de sus labios mientras luchaba por respirar. El clérigo se puso a trabajar de inmediato, lanzando un hechizo de curación y luego obligando al hombre a tomar una posición para estabilizarlo. Elián no se había dado cuenta de que los clérigos podían hacer eso. Traer de vuelta a un hombre que estaba al borde de la muerte era casi un milagro, y estaba sucediendo por todas partes, mientras el otro clérigo trabajaban para salvar a la guardia de la iglesia, a los que habían sido heridos por los dracos y a los que habían recibido flechazos.